¿Cómo están, queridas familias y miembros de la comunidad lauritana? Soy Francisco Ortueta, el psicólogo, y una vez más es un gusto saludarlas y saludarlos desde acá. Hoy estoy aquí para que revisemos lo que fueron sus inquietudes luego de la segunda cápsula de nuestro plan de educación emocional, la cápsula correspondiente al autocontrol. La primera parte entonces de esta cápsula va a estar dedicada al tema de la convivencia familiar. Sabemos que hay cosas que favorecen la convivencia familiar, que apuntan al bienestar en las relaciones entre las personas, y también sabemos que hay cosas que perjudican la convivencia familiar. Vamos a revisar entonces algunos consejos prácticos de cosas concretas y simples que ustedes pueden hacer para favorecer la convivencia al interior de la familia. La segunda parte de esta cápsula estará dedicada exclusivamente al tema del autocontrol. Vamos a ver herramientas prácticas, consejos simples que se puedan poner en práctica en la casa para poder desarrollar mayor autocontrol en nuestras y nuestros estudiantes, pero también para los miembros de la familia adultos que quieran desarrollar mejor esta capacidad y guiar a sus hijos de mejor manera en el desarrollo del autocontrol. Vamos entonces al primer consejo para facilitar la convivencia familiar, y esto es pasar tiempo juntos. Suena simple, pero lo pongo en primer lugar porque es lo más importante. Quiero distinguir aquí el tiempo de calidad. El tiempo juntos de calidad no depende necesariamente de que pasemos grandes extensiones de tiempo haciendo actividades en conjunto. El tiempo de calidad, tal como su nombre lo dice, significa que en el momento en el que tenemos, dada nuestra rutina, espacio para compartir, lo hagamos conscientemente, lo hagamos con dedicación. ¿Qué significa eso? Significa que mientras realizamos una actividad en conjunto, por muy breve que ésta sea, ponemos toda o casi toda nuestra atención en ello. Así sea una anécdota que nuestra hija o nuestro hijo nos quiere contar de su día. Así sea algo que nos quiere mostrar, un objeto, un juguete que quiere simplemente que lo atendamos. Ese pequeño momento, esa pequeña oportunidad, si yo estoy distraído con otras cosas, por ejemplo hoy en día los celulares, la televisión, y estoy prestando atención parcialmente a esa oportunidad que tengo para compartir, entonces no estoy invirtiendo en tiempo de calidad. Preocupémonos más que de invertir tiempo en extensión, que ese tiempo que tenemos, dada la rutina, dadas nuestras actividades diarias, que ese tiempo sea con dedicación y con atención. Los niños y niñas lo agradecen. Por muy breve que sea lo que nos van a decir, si los atendemos, los miramos, nos acercamos a ellos y ellos perciben que los estamos atendiendo, entonces lo van a vivir como un tiempo de calidad, sin importar que no sea demasiado extenso. En segundo lugar, podemos poner la conversación. Los intercambios verbales, el compartir palabras respecto a nuestras emociones, o compartir palabras respecto a nuestras ideas, lo que pensamos, opiniones, etc., permite que nos encontremos a un nivel mucho más profundo. El desafío está en entregarle al otro la capacidad de comprender lo que yo siento. Las palabras son un dominio común. Todos los que vivimos en una zona determinada comprendemos las mismas palabras. Cada uno tiene sus emociones, pero compartimos las palabras. Por lo tanto, buscar la conversación permite que encontremos ese terreno común, permite que nos acerquemos. Y además, el tipo de conversación que tengamos o los temas de conversación que escojamos nos van a permitir conocer al otro y darnos a conocer también, que con nuestras niñas y niños es muy importante. Así vamos conociendo, a través de la conversación, lo que a nuestras niñas y niños les interesa, lo que les motiva, y utilizaremos esa información para poder justamente atraerlos hacia otras actividades que consideremos apropiadas para su desarrollo. Incluso también podemos utilizar la conversación para poder permitir la expresión. Ya vamos a ver más adelante cómo es importante permitirles que nos expliquen, y el fomentar las conversaciones hace que ellos puedan explicar después, de mejor manera, lo que ellos sienten o lo que ellos piensan de forma más autónoma. Como tercer consejo para facilitar la convivencia familiar, quiero compartirles algo que considero muy importante y que a veces es muy difícil de lograr. Permitir espacios de expresión en nuestras niñas y nuestros niños. Muchas veces, en situaciones especialmente de conflicto, de dificultad, los adultos reaccionamos rápidamente frente a lo que los niños hacen y asumimos ciertas cosas, sin dar espacio para que ellos nos compartan o nos expliquen cómo ellos o ellas ven la situación. Los adultos juzgamos rápidamente, a veces con razón porque claro tenemos más experiencia.
Pero muchas veces nuestros juicios pueden ser apresurados y no sabemos cómo son realmente las situaciones. Es muy importante permitir que nuestras niñas y nuestros niños nos expliquen cuando cometen errores, por ejemplo, que nos expliquen cuando se sienten de una manera o de otra, cómo reaccionan, que nos expliquen por qué reaccionaron así. De esta manera estamos accediendo a información que es muy importante porque es de carácter emocional y les estamos permitiendo, dándoles la oportunidad de plantear sus puntos de vista, y eso los hará sentir integrados y los hará sentir seguros. Permitamos la expresión, demos ese espacio para que ellos también nos comuniquen lo que piensan y lo que sienten, y luego, con esa información, tomemos una medida o reaccionemos de alguna manera. En cuarto lugar, queridas familias, quiero compartirles algo que para mí es muy importante y resulta muy simple. De hecho, lo van a poder poner en práctica desde ahora mismo. Me he dado cuenta que se nos olvida con mucha facilidad recalcar o reforzar los aspectos positivos. Nuestra mente está entrenada para percibir los obstáculos y superarlos. Lo primero que en general aparece a la conciencia es justamente eso, las situaciones difíciles. Y nuestra mente genera alternativas de cómo resolverlas. Con nuestras niñas y nuestros niños ocurre lo mismo. Cuando estamos mirando lo que hacen, estamos viendo inmediatamente los obstáculos, las cosas difíciles, lo que no nos gusta, lo que no nos parece. Y nuestra mente está muy atenta a esas cosas, para corregirlos o para educarlos. Pero no nos damos cuenta que vamos cayendo en un patrón repetitivo de recalcar lo negativo. Entonces, tenemos que tratar de verter nuestra atención hacia tratar de fomentar lo positivo, mostrar lo positivo, reforzar lo que veamos que ocurre de manera natural. Cuando nosotros recalcamos los aspectos positivos, entonces nuestra mente se pone también en una disposición especial para poder mirar lo positivo y progresivamente vamos a empezar a ver más cosas positivas que ya estaban ahí, pero como estábamos en este patrón de reforzar y ver solo lo negativo, habíamos dejado de lado. Veamos, estemos atentos a las cosas buenas que hacen nuestras niñas y niños y reforcémoselo, celebrémoslo, mostrémosle que cuando hacen cosas buenas a nosotros nos da mucho placer y mucha alegría. De esa manera ellos también se van a sentir reconocidos y el reconocimiento emocional a veces es mucho más importante para ellos que un regalo o un objeto. Además de los aspectos psicológicos y emocionales que vamos a seguir revisando, en quinto lugar quiero compartirles un aspecto que resulta bastante práctico, pero que, si no lo cuidamos, puede ser muy perjudicial para la convivencia, el no atenderlo. Y esto es establecer normas y límites claros. Establecer normas es mostrar, es explicar con claridad cómo queremos que funcionen determinados aspectos de la convivencia. Hay normas que son básicas, como por ejemplo, dónde vamos a dormir, dónde vamos a comer. Hay normas más complejas, como cómo nos vamos a turnar ciertas labores o cómo vamos a repartir responsabilidades. Pero hay una clave muy importante a la hora de ponerlas, y especialmente con nuestras niñas y niños, este aspecto es el más importante para establecer normas y límites. Se llama perseverar. Cuando se nos ocurre, por ejemplo, una norma básica como vamos a comer en determinado lugar. Muchas veces la buscamos implementar, pero nos damos cuenta que no da un resultado rápidamente. Y esto es normal, porque todas las cosas nuevas que queremos aprender toman tiempo en practicarlas. Y en esa práctica recurrente es que las vamos aprendiendo. Por lo tanto, en el poner normas y límites se repite el mismo proceso. Para que nuestra niña, nuestro niño, aprenda esa nueva norma, nosotros tenemos que repetirla de manera consistente en el tiempo, aunque no veamos resultados inmediatamente. Ya sabemos entonces, poner normas y límites claros implica explicarles cómo queremos que funcionen las cosas, pero por sobre todo, volver a hacerlo y volver a hacerlo cada día, a cada momento, aunque no observemos resultados inmediatamente. Eso lo va a transformar en una costumbre, luego en un patrón, y así ellos van a aprender a través de la repetición cómo queremos que funcionen ciertas cosas. Aquí quiero puntualizar algo que me parece muy importante respecto al tema de las normas, y es el limitar el acceso a la información. Especialmente, limitar y monitorear. Es decir, tenemos que conocer la información que nuestras hijas y nuestros hijos están teniendo del internet o están viendo en la televisión o en otros medios. No solamente tenemos que limitar con horarios claros antes de,
sino que también tenemos que conocer y tenemos que saber qué información están buscando, a qué contenidos están accediendo, cuáles son los contenidos que prefieren. Esta información nos va a permitir que cuando hayan contenidos que no sean apropiados, nosotros podamos frenarlos rápidamente. La exposición a contenidos inapropiados a los niños les genera complicaciones de todo tipo y a veces es muy difícil el poder tratar las situaciones cuando ya han ocurrido. Por lo tanto, con antelación tenemos que limitar con claridad el acceso a la información con horarios y con tiempos establecidos, y además tenemos que hacer el esfuerzo como padres y como apoderadas y conocer aquella información a la que ellos están habitualmente expuestos. Vamos ahora a la segunda parte de esta cápsula de hoy, que tiene que ver con el autocontrol. Cómo desarrollarlo, cómo ejecutarlo nosotros y cómo hacer estrategias para que en nuestra familia se desarrolle más esta capacidad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, queridas familias, es el modelaje. En palabras simples, predicar con el ejemplo. Si nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan lo que es el autocontrol, tienen que verlo primero en nosotros. Es muy importante que en situaciones en las que ellos pierden el control, nosotros lo mantengamos. A veces cuesta, a veces es un esfuerzo doble que hay que hacer porque uno también tiene reacciones emocionales, ¿no? Pero es muy importante que ese primer aprendizaje, ese aprendizaje visual, ese aprendizaje que se produce solamente por contemplar algo, que es muy, muy importante en el cerebro, tenemos que cuidar que ese aprendizaje primero sea con el ejemplo. Lo que ellos ven en nosotros, lo van a aprender primero y eso después lo van a repetir. Practiquemos el autocontrol nosotros entonces, es lo primero y lo más importante. También es muy importante a la hora de facilitar el autocontrol en nuestras niñas y nuestros niños que les permitamos expresarse. En momentos de conflicto, en situaciones difíciles, darles el espacio para que nos expliquen los va a ayudar a bajar la intensidad de la emoción. Acompañados de nuestra calma, tenemos que verbalizarles que queremos saber lo que les pasa, que lo más importante es eso. Y si vemos que les cuesta expresarse, nosotros mismos podemos ayudarlos, dado que, como somos muy cercanos, más o menos entenderemos lo que les pasa y podemos ofrecerle una explicación. De esta manera podemos decirles cosas como: mira, veo que estás de tal forma y entiendo que te sientes de tal manera. Te entiendo, te comprendo y te voy a apoyar. Ese mensaje es muy importante para que ellos logren la tranquilidad suficiente para poder ejecutar el autocontrol. El autocontrol es la capacidad para poder observar las propias emociones. No se trata, como bien decía nuestra orientadora en la cápsula misma, no se trata de reprimir, no se trata de no sentir, se trata de poder observar. Para poder explicarnos entonces las emociones es muy importante que les enseñemos a nuestras niñas y niños con palabras claras y simples cómo se sienten o lo que piensan. Muchas veces, como vimos anteriormente, ellos no saben bien lo que sienten. Nuestra experiencia los puede ayudar a poner palabras ahí. Nuestra experiencia los puede ayudar a definir de una forma simple una emoción. Cuando logremos que ellos definan una emoción, entonces nos aseguramos que de ahí en adelante, cuando la experimenten, van a ser capaces de decírmela, van a ser capaces de expresármela. Para esta segunda parte del autocontrol, también hay herramientas prácticas que podemos poner en la familia, en las rutinas y que nos van a ayudar. Particularmente el juego ofrece oportunidades inmensas para desarrollar el autocontrol. Podemos inventar juegos propios o utilizar los mismos juegos que ya nuestras niñas y nuestros niños todos los días practican. Imaginemos, por ejemplo, que queremos que ellos aprendan a esperar. Aprender a esperar, desarrollar la paciencia, es una habilidad fundamental y que mientras antes se la enseñemos mejor. Para tener el autocontrol es muy importante tener la capacidad de esperar. En un juego simple podemos desarrollar la capacidad de esperar, con cualquier cosa, poniendo reglas específicas. Podemos decir, por ejemplo, que un personaje, para poder acceder a otra etapa, tiene que esperar una determinada cantidad de tiempo. O podemos enseñarles, a través de actividad física, que hay momentos en los que moverse, pero en esta etapa hay que avanzar muy lento. Podemos también inventar juegos que les permitan a ellos estar atentos a su entorno. Por ejemplo, que tienen que ver que algo pasa antes de hacer otra cosa. Así, hay muchos ejemplos, queridas familias, pero lo importante es que entendamos que a través del juego podemos transmitir
también herramientas importantes para el autocontrol. Cuando los niños juegan, ensayan y su cerebro está diseñado para jugar. Por lo tanto, lo que ellos aprenden en el juego también lo van a ejecutar en su vida cotidiana. En este mismo sentido, una habilidad muy importante para lograr el autocontrol tiene que ver con conocer los propios estados corporales, físicos. Para poder llegar a eso, una herramienta simple que podemos ya poner en práctica y empezar a enseñarles a nuestras niñas y nuestros niños es la respiración consciente. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que para nosotros mismos es difícil dar cuenta de cómo estamos respirando. Tenemos que tratar de hacer el ejercicio, como en este mismo momento yo les puedo mostrar, de ejecutar respiraciones conscientes cada cierto tiempo. Cuando veamos que nuestros niños están agitados o agitadas y nos den la oportunidad de darle una palabra, mostrémosle, respiremos juntos. Y mostrémosle cómo se hace. Recuerden, como todo aprendizaje, es algo que tenemos que ir repitiendo en el tiempo, pero prestar atención a la respiración también nos permite prestar atención a nuestro cuerpo. Y buena parte del autocontrol tiene que ver justamente con eso, con hacernos conscientes de cómo están las emociones que están dentro del cuerpo. Enseñémosle desde temprana edad a respirar conscientemente a nuestras niñas y niños. Es muy importante tomar en cuenta ciertos detalles que ocurren en situaciones de conflicto y que gatillan la pérdida también del autocontrol. Ejemplos como quitarles cosas de manera abrupta o prohibirles cosas de manera abrupta cuando no está en peligro su vida o cuando no hay un peligro intenso. Entonces eso puede ser un acto un poco violento o un poco agresivo que gatilla el descontrol en los niños. En este sentido hay elementos prácticos que uno puede tomar en cuenta y cosas simples que se pueden hacer. Por ejemplo, si vemos que está manipulando un objeto que no queremos que manipule, más que quitarlo, tenemos que tratar de ofrecer otro que nosotros consideremos que sea más seguro. Es un intercambio. Un intercambio es un acto pacífico, es un acto consciente, que permite que el niño también tenga alternativas. Lo mismo pasa con las situaciones. Si yo veo que está ejecutando ciertas conductas que no me parecen saludables o que está haciendo ciertas cosas que quisiera que deje de hacer, entonces lo que tengo que hacer es ofrecer una alternativa que le permita a su sistema nervioso, que le permita al niño o a la niña poder optar. También resulta un acto pacífico donde yo no solo me aboco a la prohibición, sino que me aboco a ofrecer alternativas que yo sé que son más atractivas. Un consejo muy importante para fomentar el autocontrol en nuestras niñas y niños es el uso del lenguaje. A veces en la convivencia no nos damos cuenta y usamos palabras que, si bien entre adultos pueden ser aceptables, cuando hay niños y niñas presentes resultan un descuido. Cuidemos nuestro lenguaje, mostrémosles que las palabras también pueden ser creativas y sanadoras o pueden ser dañinas y agresivas. Utilicemos palabras que permitan un lenguaje amoroso. Evitemos las palabras como groserías o palabras inadecuadas. Eso les va a enseñar que también hay un acto de autocontrol en medir mis propias palabras en la comunicación. Finalmente, familias, abordando ambos aspectos de los que hemos visto en esta cápsula de hoy, tanto la convivencia familiar como el autocontrol, lo más importante y que dejé para el final para poder mostrárselos, tiene que ver con el trato respetuoso entre los miembros de la familia. Finalmente, tanto para favorecer la convivencia familiar como para desarrollar el autocontrol, tenemos que cuidar la manera en la que nos tratamos unos a otros. Utilizar palabras, actitudes, gestos, sonidos y movimientos que permitan que entre nosotros fluya el amor, el afecto. Incluso en situaciones difíciles, las cosas más complejas se pueden transmitir de una manera amorosa. Hay un consejo que yo quiero dar y que tiene que ver con algo que no aprendí de la psicología, sino del budismo. A veces es mejor tener la paz que tener la razón. Queridas familias, me despido aquí. Es el final de esta cápsula, pero no el final de nuestro plan de educación emocional. Vienen más cápsulas, vienen más contenidos interesantes que queremos compartir con ustedes para desarrollar más habilidades para el bienestar de las familias. Las dejo y los dejo invitados a las siguientes actividades porque vamos a seguir en contacto. Los invito también a que nos envíen sus inquietudes, a que nos envíen sus preguntas a través de todos los medios que ya conocen.
De esa manera nosotros sabremos qué temas son más relevantes para ustedes y la información que viene va a ser cada vez más precisa y cada vez más útil para ustedes. Cuídense mucho, les mando un gran abrazo y que estén todos y todas muy bien.